¿Qué tal, amigos? Con el deseo de un feliz Día de la Patria damos aquí inicio a la emisión 281 de Tal Cual. Jorge Amelio Ortiz, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Nicolás? Sí, feliz Día de la Patria y de la Independencia, si es que la tenemos. O sea, la independencia se declaró, hay que ver cuándo la lograremos conquistar, en algún sentido, ¿no? Para eso, Nicolás, hoy vamos a tener casi te diría una clase magistral del profesor de Historia Rubén Rubio, presidente de la Junta de Historia de la Falda, en donde seguramente con todos estos nuevos datos e información que, digamos, que se viene obteniendo por ahí dentro de los últimos 10, 15 años, ha cambiado muchísimo el relato, la crónica de la historia y de aquellos años, ¿no? O sea que le aseguro a vecinos del centro del Valle Punilla que póngase cómodo en su casa porque se va a entretener realmente y se va a informar de muchas cosas. Sin lugar a dudas, y en ese aspecto uno comienza pensando que dentro de las definiciones que va a tener el profesor Rubio, y una vez que ahonde en el plano de la declaración de la independencia, nos vamos a encontrar con que comenzábamos ya con alguna grieta. Pero de eso seguramente nos va a hablar él. Seguramente. Y vamos a tratar de profundizarlo con posterioridad. Me meto en el tema de lo cotidiano, y lo cotidiano es coronavirus instalado en el centro del Valle de Punilla y dentro de los afectados. Cuquín, ¿cómo se siente el que te comuniquen que podés ser un contagiado por coronavirus? Bueno, primero y principal con un gran temor, ¿no? Porque hasta que te dan el resultado y después te dicen, bueno, mira, te hisopamos hoy, pero los síntomas te pueden aparecer dentro de 4, 5, 6 días o 7. Entonces, hasta ahí estás con una gran preocupación, con temor. Luego, bueno, no aparecen los síntomas, te vuelven a hisopar y resultó que fuiste negativo. El tema es el siguiente, Nicolás, que hay algo que está mal en la forma de atacar estos problemas, que yo no desconozco, es muy serio, pero bueno, en el caso nuestro particular tuvimos 14 días cerrado el negocio. Y esto puede volver a pasar en cualquier momento. En cualquier momento puede ir una persona que no sabe, que está enfermo, que está contagiado, y va a charlar con uno, con otro, prueba un auto, etcétera, etcétera. Y como en mi negocio, como en cualquiera. Y tenés que cerrar el negocio. O sea, ahí es donde medio que no le encuentro mucho el sentido o la forma. Tendría que haber, no sé, un hisopado que si te da negativo y a los 5 días te vuelve a dar negativo, puedas retomar, siempre bajo la responsabilidad del vecino, ¿no? De saber que uno no tiene síntomas. Pero bueno, pero capaz que tampoco esto no sirve, capaz que es inevitable. Pero además se están dando cosas muy curiosas, Nicolás. Hace un día, tenemos que mandar una mercadería a Capilla del Monte. Bueno, cuando le dijeron los chicos que iban en 2 camionetas que venían de la Falda, no los dejaron entrar. No pudieron entrar a Capilla del Monte. Dice, no, mire, pero nosotros nos hisoparon, nos dio negativo y nos volvió a dar negativo, y esto ya hace 3 días y tenemos que entregar esta mercadería, ¿no? Que sí, que no. Bueno, al final, el hombre de Capilla del Monte que tenía que recibir esa mercadería vino hasta la salida de Capilla del Monte, agarró los vehículos nuestros, fue, descargó y volvió a traer los vehículos. Cosa que tampoco te garantiza que si está el virus ahí en el auto, estamos en la misma. Entonces me parece que está bien el esmero por tomar medidas para prevenir, pero por ahí no tienen cierta lógica, o capaz que finalmente tengamos que aprender a convivir con esto, saber que esto va a pasar, que en cuanto se localiza un contagiado hay que aislarlo, aislar a su entorno más cercano. Pero por ahí, si no, no vamos a poder vivir, no vamos a poder generar ninguna actividad, ¿no? Tal vez esto se trata de la nueva normalidad, porque en definitiva, en el hoy, seguimos con total incertidumbre
como en diciembre de 2019, cuando este virus se declaraba pandemia. Y eso hace que sea absolutamente desconocido. Es decir, tenemos enfrente un enemigo que cuando se instala comienza a generar este tipo de situaciones. Situaciones que se llevan al extremo. Es decir, no veo por qué el intendente de Capilla del Monte va a cerrar sus fronteras. Para la gente de la falda. Claro. Este es el tema. Está bien. De todas maneras, si uno observa qué sucede con los municipios vecinos, Valle Hermoso, Huerta Grande, Villa Sardina. Claro. Ellos están diciendo, no están cerrando la frontera, pero están diciendo a sus conciudadanos, no salga de Valle Hermoso. Y con eso está diciendo no venga a La Falda, si el centro comercial precisamente es La Falda. Bueno, ahora está bien. Esto nos puede llevar a una inmovilidad y un aislamiento. Todos estos pueblos del centro del Valle Punilla son interdependientes en todo sentido. Yo creo que también, Nicolás, y vamos a entrar en terreno político, que esto se ha potenciado por la forma en que se dio, por justamente haberse originado este nuevo foco a través de un funcionario que le costó el cargo, creo que no conozco cómo se desarrolló, pero creo que automáticamente fue presentó la renuncia. Una reunión promovida por las redes sociales, realmente este creo que es el tema más sensible, ¿no? Porque ¿qué le costaba conservar la intimidad a este muchachito? Si era su cumpleaños, bueno, lo hubiera festejado en reserva. Entonces creo que eso es también irritante y por ahí también potencia esta respuesta. Sí, el problema central de lo irritante nace en el hecho mismo de un desconocimiento. Y en esto, cuando planteas el tema de la política, yo observo que ha sucedido que, por ejemplo, el intendente Villargardino, el intendente de La Falda, no hacen alusión a que el virus está instalado en la región. Algo que a medias hace el intendente de Valle Hermoso, y el único que afirma en forma absoluta el virus está en la región es el intendente de Huerta Grande. Es decir, si nosotros instalamos el virus, instalamos la responsabilidad. Instalar la responsabilidad indica, con forma absolutamente precaria, lo único que tenemos, tapabocas, lavarse la mano con frecuencia, alcohol en gel, alcohol sanitizante, no tenemos otro. No hay nada más que esto. Es decir, y digo que es precario, y digo que el virus está al acecho. Es decir, precisamente lo que nos está sucediendo en la ciudad de La Falda fue que veníamos con el primer caso que nace en Villa Dolores, que nos estaba indicando que el virus estaba instalado. Hoy aparece el segundo caso. ¿Cuánto habíamos flexibilizado en nuestro cuidado? Sí. Este es un poco el tema. Bueno, hay un dato, y siempre que las comparaciones por ahí no guardan una equivalencia precisa, pero en Villa Dolores, a partir de dos personas de Buenos Aires que vinieron a trabajar, hoy hay, no sé, 200 y pico de contagiados. A mí me llama mucho la atención. Es más, en algún momento dudé, digo, estarán bien hechos los hisopados, y no por poner en duda el personal de salud, sino es muy curioso que eso no se haya propagado. En 400, creo que se hicieron 400 hisopados, que no se haya dispersado, que no se haya propagado. En el caso nuestro, vuelvo a dar este ejemplo porque es bien concreto, en todo momento con esta persona que fue al negocio, mantuvimos la distancia social, estuvimos con tapabocas, pero compartimos más de 15 minutos por ahí. Es curioso, digo, me llama la atención, cómo en Villa Dolores corrió como reguero y todavía anda a saber si no sigue. Y bueno, acá parece estar bien focalizado, lo cual es un dato positivo. Es un dato positivo, de todas maneras, es una de las grandes preguntas. ¿Están fallando los estudios? ¿Están fallando los hisopados? ¿Están fallando quienes realizan el trabajo previo para hacer el estudio con posterioridad? Lo cierto es que la pregunta está.
Y hoy este segundo caso que se nos abre en la ciudad, todavía sin definiciones, si Claro. es producto de lo que ya vino de Villa Dolores o si es producto de una segunda intervención que se habría dado en Córdoba capital. Lo cierto y concreto es que hoy tenemos un funcionario menos y debo decir que bien merecido se lo tiene. Sí, Y- obviamente, claro. Claro, Es decir, sí, es quien seguro. debe dar el ejemplo. Sí, de toda forma entendible que quiera festejar el cumpleaños de su hijo, está todo bárbaro, pero era hasta 10 personas. Punto aparte. Sí, y por otra parte el hecho concreto de haber estado dando él directivas Claro. en forma permanente hacia una comunidad que debe recibir eso como ejemplo, que termine violando las normas. Bueno, al día de hoy, 9 de julio, el día que se graba este programa, creo que faltan 17 resultados, o por lo menos eso era hasta anoche, última hora, en los cuales había surgido solamente un nuevo grupo familiar Así es. de 4 que tenían contacto estrecho con uno de los contagiados. Si prospera esto, que sigan siendo negativos, que tendrá que reconfirmarse dentro de 7 o 10 días, porque repito, te hacen el hisopado hoy, podés no tener síntomas, tenés que esperar. El segundo hisopado te lo hacen a los 14 días o a los 12 días, pero a los 7, séptimo, octavo día puede haber aparecido la enfermedad y que realmente sea detectable. Roguemos que no, pero si así fuera, bueno, va a haber que extremar las medidas nuevamente, ¿no? Sí, y sobre todo aquellos que han sido hisopados y que le dicen, le hacemos el hisopado hoy, dentro de 12 o 14 días le hacemos el segundo hisopado, que no tomen como concreto esto de que el segundo hisopado negativo, inmediatamente salir a la calle, que mantengan un ámbito de reclusión, les pediría una semana más, porque se están dando casos con posterioridad, es decir, 7 claro. días después, los 14 que están promocionados desde los diferentes centros sanitarios, nos encontramos con que eclosiona nuevamente el virus. Pero en definitiva... Claro, igualmente, Nicolás, Sí. y esto yo te aseguro que hay gente que no cumplió, entre un hisopado y el otro tenés que estar recluido, tenés que estar aislado, aislamiento Absolutamente. total. Aislamiento total. Bueno, hay mucha gente de estos hisopados que no lo cumplieron, porque no tenés síntomas, porque no, voy hasta acá, 2 cuadras y vengo. Y bueno, ahí está, eso hay que tomar todas las precauciones y las medidas, ahí es donde derrapa el auto y te pega la piña. Eso es irresponsabilidad y no descuido. Yo puedo aceptar el descuido, no la irresponsabilidad. Bien, finalizamos acá nuestro primer bloque. Ya retornamos con Rubén Rubio, como lo habíamos anticipado. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Cooperativa de Agua de la Falda. Nuevas obras 2020. Calle Menque, cambio de cañería, vereda oeste y este. La primera etapa concluida consistió en el reemplazo de 100 metros de cañerías, conectando el abastecimiento de agua de esa cuadra a la red de Avenida Edem. La antigua cañería de más de 50 años era de hierro galvanizado de media y de 1 pulgada, la que fue reemplazada por una de material PAD de 63 milímetros. Sumamos esta obra al mantenimiento diario de toda la red para que más vecinos de la zona tengan mayor presión de agua. La cooperativa de agua más cerca tuyo. Nuevo Stile,
Salón de Belleza, peluquería, maquillaje para novias, quinceañeras, egresadas, manicuría, depilación, masoterapia, cursos y talleres. Nuevo estilo, Salón de Belleza, Sina 1180, Barrio La Higuerita, Villa Giardino. Amelio Ortiz, autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Pagar tus tasas municipales ahora es mucho más fácil. La Municipalidad de Huerta Grande se renovó. Ahora los cedulones pueden pagarse de manera online, por teléfono y también por WhatsApp. Te comunicás con nosotros, te enviamos el cedulón por mail o por WhatsApp y podés abonarlo en nuestra caja municipal, en los lugares habilitados o por teléfono, con tu tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Envíanos un WhatsApp al 3548-549416 o al 3548-549418, de lunes a viernes de 7 a 13:30 horas. Nunca fue tan fácil estar al día con tus impuestos. La Municipalidad de La Falda te recuerda que hasta el 31 de julio sigue en vigencia el Plan de Regularización de Deudas Municipal, el que te permitirá ponerte al día con tus obligaciones atrasadas con la quita de hasta el 100% de intereses y financiaciones hasta en 36 cuotas. Acércate a Mesa de Entradas del municipio de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Plan de Regularización de Deudas Municipal. La Falda, Ciudad Serrana. Bien, vamos entonces a meternos en el tema hoy, 9 de julio, Día de la Independencia. Qué mejor que hablar de esto con un especialista. Decía Rubén Rubio, profesor de Historia, presidente de la Junta de Historia de La Falda. Fue presidente también del RIEC. El RIEC es una organización que tiene muchísimos años, que estudia la historia de Córdoba, en donde cada Junta de Historia tiene un delegado, dos, y todos los años se juntan. Aquí en La Falda se realizó este encuentro con gran resultado, con gran éxito. Se presentó una tesis acá elaborada por gente de la Junta de Historia de La Falda sobre lo que era el origen de la negritud en Argentina, que fue fantástica. Hoy es secretario de este organismo del RIEC y bueno, sigue trabajando. Y además Rubén Rubio tiene un amor especial por lo que es la historia de La Falda. Ha tenido grandes aportes, pero bueno, eso da para que hablemos otro día, si no, hoy no nos va a dar el programa. Te saludo, Rubén, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y rectificaría una sola cosa, nada de clase magistral, por favor, ¿no? Bueno. Soy un viejo docente jubilado, nada más. Sabemos también de su proverbial humildad. Pero bueno, Rubén, vamos a meternos en el tema. Y la primera pregunta que me surge es, ¿qué es la patria? En términos históricos, en términos de definición, ¿qué es la patria? Sí, hoy por lo general decimos, hoy es el Día de la Patria, feliz Día de la Patria. En realidad viene del latín patres, es decir, que es la tierra de los padres. Por eso que de allí viene también, por una idea del patriarcado, también palabras relacionadas con esto, el patrimonio, es decir, todo relacionado con lo que el padre va dejando, cosa que evidentemente grupos y hoy en día estudios que se hacen desde el punto de vista de la perspectiva de género o la visión feminista
señalan de que, bueno, habría que poner en discusión ciertos conceptos. Pero la patria sería la tierra de los padres, lo que me lleva a mí a estar identificado con ese territorio, a amarlo, a conservarlo, a cuidarlo y fundamentalmente a recordarlo permanentemente. Buenísimo, ¿no? Interesante lo que es de uno, digamos. Okay. Bien, nos metamos en este proceso de aquellos años, 204 años de la Declaración de la Independencia. ¿Cómo era por aquel entonces la conformación de la geografía del país, Rubén? Claro. Nada que ver con lo que hoy nosotros conocemos como el territorio de la República Argentina. Lo que nosotros hoy vemos como el mapa de la República Argentina en aquel momento era absolutamente diferente. Primero, que era el Virreinato del Río de la Plata, que el Virreinato del Río de la Plata abarcaba un territorio mucho más extenso de lo que hoy es Argentina. Incluía parte de lo que es la Argentina actual, incluía la banda oriental, es decir, Uruguay, actualmente Uruguay, incluía Paraguay, incluía el Alto Perú, es decir, Bolivia, el actual Bolivia, incluía el norte de Chile, pero lo que es parte del actual territorio argentino, había zonas muy amplias, por ejemplo, desde la zona de Río Cuarto, San Rafael en Mendoza, hacia el sur, en manos de los pueblos hermanos, los pueblos originarios, y lo que es del norte de Santa Fe, la provincia del Chaco, Formosa, etcétera, etcétera, en manos también de pueblos originarios. Una idea, Buenos Aires, de que es capital del Virreinato del Río de la Plata, en 1776 pasa de ser una pequeña población llena de contrabandistas, comerciantes contrabandistas, o sea que nos viene de lejos la corrupción, y además va a crecer en población hasta tener 40.000 habitantes hacia 1810. Córdoba, la segunda ciudad en importancia, como ciudad tenía 8.000 habitantes. Sin embargo, teníamos en nuestro territorio en este Virreinato del Río de la Plata, dos ciudades universitarias, Córdoba y Charcas, donde estudió Mariano Moreno, Charcas también conocida como Chuquisaca o Ciudad de la Plata, y fundamentalmente la ciudad de Potosí, donde estaba la Casa de la Moneda, lo que diríamos el Banco Central. No sé si con el poco o mucho dinero que tiene el Banco Central hoy, pero la Casa de la Moneda, donde allí se acuñaba la moneda y que era necesario para el comercio. Un comercio ya debilitado porque España estaba debilitada. Alguna vez leí, Rubén, que justamente fue el principal motivo de la fundación del puerto de Buenos Aires, fue sacar todo lo que se producía en el Alto Perú, claro, que estaba muy regido por impuestos, encontraron una vía acá para sacarlo, para claro, contrabandearlo, digamos. La idea de Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de julio de 1573, que hace pocos días lo recordábamos, era abrir puertas a la tierra, es decir, salir de la tierra por un puerto que comunicara por el mar directamente con España. Lo que sucede es que ciertos intereses comerciales radicados fundamentalmente en Sevilla hizo de que el monopolio español se modificara absolutamente y en vez de hacerlo por Buenos Aires, por el sur, tuviera que hacerse todo un camino a lomo de mula, llevando los productos por el Alto Perú hasta Lima, desde Lima llevarlo por barco hasta Panamá, cruzar Panamá, que no existía el canal, llegar a la zona del Caribe, que eran atacados por los corsarios ingleses o los piratas ingleses y luego recién llegar a España. O sea, un sistema burocrático sumamente lento que terminó fastidiando hacia el siglo XVIII y principios del XIX, fastidiando a muchos comerciantes, fundamentalmente de Buenos Aires, ¿no? El motivo real de la emancipación es verdaderamente político o es más comercial. Yo te diría que como en muchas cosas de la actualidad, las cosas están imbricadas entre sí. Las dimensiones muchas veces no pueden delimitarse. Es cierto que con el diario del lunes, y especialmente los profesores de historia, por una cuestión de claridad de comprensión hacia los alumnos, hacia los jóvenes o hacia los mayores, tratamos de ir dividiendo las dimensiones.
pero fundamentalmente es la burguesía porteña la que en 1810 va a producir lo que se llama el cambio de gobierno de la Revolución de Mayo, porque necesitaban modificar ese lento sistema monopolista español, aunque ya venían contrabandeando con los portugueses y con los ingleses, pero largo rato, y familias muy reconocidas de Buenos Aires, ¿no? Desde siempre. Bien, Rubén, pero nos metamos un poquito ahora en el proceso, digamos, de la declaración de la independencia. ¿Fue un hecho aislado que de golpe se les ocurrió? Creo que has utilizado un término muy propio de los historiadores y que creo que debemos recordarlo siempre. Ningún hecho se da aislado, siempre se dan procesos. Entonces, para poder ser inteligibles, es decir, para poder ser entendibles, se necesita uno poder ver el proceso. Es como que alguien mira, digamos, a ustedes dos los voy viendo en un panorama mucho más amplio, no los sectorizo. Entonces, lo que se inició en el año 1810 forma parte de un proceso que va de la emancipación, es decir, del intento de liberarse de la tutela de Fernando VII, que estaba preso por Napoleón Bonaparte desde el año 1808, liberarse lentamente, emanciparse, como lo haría un joven que a los 15, 16 años compra su propia ropa, tiene ciertas decisiones, pero en definitiva para comprar necesita el dinero de los padres, o sea que es independiente para algunas cosas, pero es dependiente para los otros, por eso es emancipado. Pero es un proceso que va de la emancipación que se inicia en 1810 y finaliza con la Declaración de la Independencia en 1816. Pero todo eso trajo logros y dificultades, ¿no? Hablemos de los logros fundamentalmente. Empecemos por lo bueno. Claro. Hay que empezar por lo bueno. Sí, entre los logros indudablemente hay logros importantes. En principio, no nos olvidemos que el cambio de gobierno que hubo en Buenos Aires en 1810 el primer logro va a ser una lenta aceptación de las provincias del interior a este nuevo gobierno, que eso luego va a traer dificultades, pero una aceptación, cierto consenso, digamos, de lo que va a ser las ideas políticas, de la necesidad de una independencia, cuando la situación se vaya agravando. La sensación también, las provincias del interior, de que realmente era un conjunto de, además, de ideales que se iban poniendo en común. Ahora, la historia que conocemos es la historia que la escribieron los que eran cultos, los que escribían. ¿Cuál era el sentimiento de las clases populares? ¿Cuál era el sentimiento o las vivencias de los sectores afroamericanos, los llamados esclavos negros, que fueron obligados porque por cada hijo blanco de familia importante que debía ir a la guerra, muchas familias decían, entregamos 5 o 10 esclavos más dinero, pero mi hijo no va a la guerra. Eso también hay que decirlo. Entonces, entre los logros, sí, hay ciertos logros. Vamos a ir teniendo, por ejemplo, hacia 1811 el himno nacional, o lo que se llamaba la canción patriótica, una bandera nacional que la creó Belgrano, pero no fue aceptada y públicamente se la mostraba en algunos momentos y en otros no, porque se decía no podemos mostrar una bandera si no somos un país independiente. Entonces hay ciertos logros que se lograron, logros que se obtuvieron, pero también hay algo que está indicando que, por ejemplo, tuvimos varios gobiernos, una llamada primera junta, o junta provisoria de gobierno, cuál era el verdadero nombre, que gobernaba a nombre de Fernando VII, que estaba preso. Luego las provincias del interior dijeron, no, nosotros también queremos participar, no queremos opinar, queremos participar, y se formó la Junta Grande. Luego, por una necesidad, los triunviratos. Luego la Asamblea del año 1813, y por una necesidad externa, que ya lo vamos a hablar, indudablemente los directores supremos, al estilo de una suerte de autoridad suprema que en un mando
unipersonal debía tomar decisiones fuertes. Y bueno, hablamos de los logros. ¿Y cuáles fueron las dificultades? Me imagino que no pocas, ¿no? Y sí, vos lo decís muy bien. Todo proceso siempre trae dificultades, problemas. Lo sabemos porque lo estamos viviendo en este momento. Cuando hagamos la historia de este momento nos vamos a dar cuenta de que todo ha sido un proceso y que indudablemente hay dificultades. Estas dificultades fueron fundamentalmente, para decirlo en forma clara, en forma didáctica, como dirían los profesores, para que sea claro y entendible, vamos a dividirlas, aunque están imbricadas entre sí, en internas y externas. Por ejemplo, las internas, va a haber regiones de lo que era el Virreinato del Río de la Plata que van a ver con cierto recelo a este cambio de gobierno en 1810 en Buenos Aires. Hay una suerte, por ejemplo, Córdoba va a ser la primera que se va a oponer, Córdoba la rebelde, ¿no? Pero que le va a costar la vida a Liniers y a varios de sus compañeros. La banda oriental, Montevideo, que era mucho mejor puerto que Buenos Aires, va a plantear sus exigencias y hasta 1814 no va a obedecer al gobierno de Buenos Aires. Paraguay, pese a los intentos de Belgrano, que era contemporizador, y si bien las derrotas que tuvo Belgrano y las cartas que escribió para convencer al gobierno, a los paraguayos para que se unieran, Paraguay en 1811 se separa y declara su independencia. A partir de ese momento, país aparte. Entonces hay regiones que no lo aceptan. Otra de las dificultades... Disculpa porque un ratito ahí, el tema Paraguay, pero tenía, digamos, los realistas en su territorio. No los tenía, no tuvieron una batalla por la independencia. Los realistas, como bien lo decís, y eso me parece un muy buen aporte, muy buena pregunta, estaban concentrados fundamentalmente con mucha lealtad al rey de España, digamos, o a quien gobernara en nombre del rey de España en el virreinato del Perú, fundamentalmente en Lima, y con influencia militar y fuerte influencia militar, digamos bien armada, en lo que es el norte de Bolivia. Entonces, Paraguay no, en la banda oriental algo sí, pero porque había simpatizantes realistas, como decimos nosotros entre comillas, porque eran admiradores del rey. Y otras de las dificultades, por ejemplo, también fueron las dificultades propias de ese momento. Podemos decir, por ejemplo, que hay derrotas militares, así como nosotros dijimos, bueno, que pudo haber victorias. Recordamos que entre los logros, algunas victorias, como habían sido Suipacha, Salta, Tucumán, San Lorenzo, también hubo derrotas. Y tenemos que reconocer que hubo más derrotas que victorias. Y eso fue bajando el ánimo de muchos denominados patriotas, porque sentían como que la cosa se ponía realmente difícil. E indudablemente también hubo desde ya, lo que vos mencionabas en el primer bloque, una grieta que ya venía dándose entre porteños y provincianos. Unitarios y federales. Y porque, claro, que más tarde se van a llamar unitarios federales. En ese momento todavía eran centralistas y localistas los del interior. Entendido, o provincianos los del interior, porque fundamentalmente había un tema económico. Desde 1810, la apertura, digamos, con la ruptura que se produce con España, y al no venir productos españoles, porque estaban en guerra los españoles, van a venir sí productos ingleses. Gran Bretaña estaba muy interesada en seguir comerciando e indudablemente van a entrar con apoyo de comerciantes porteños que van a revender al interior mucho más caro algunos de los productos o directamente arruinando las artesanías del interior. Entonces uno del interior, cuando hacemos historia del interior del país, que eso hacemos en la RIEC, que es la Red de Institutos de Estudios Históricos de la provincia de Córdoba, uno señala y dice, pero caramba, uno ve documentación en las quejas de gente que eran artesanos y señalaban con dolor lo que ustedes también estaban señalando, ¿no? Tu comercio que se cierra y se preocupa. Bueno, ellos directamente era la ruina por la competencia extranjera. Importación y exportación, tema que
va a introducir Belgrano por primera vez dentro del plano constitucional. Claro, es que además también Belgrano iba señalando que cuidado con los productos importados, porque iban a terminar arruinando. Importemos aquello que sea necesario, pero no realmente lo que ya tenemos en el país. Belgrano era muy visionario en ese aspecto. Y decíamos recién, dificultades también externas. Y esas dificultades externas van a ser realmente las detonantes de un problema mucho más serio. El famoso Napoleón Bonaparte de 1804 era emperador no solamente de Francia, sino que había invadido y dominado gran parte de Europa. Para 1812-1814 es derrotado definitivamente en Waterloo y bueno, los reyes que habían sido derrotados vuelven triunfantes diciendo esta es la nuestra y no solamente van a volver a sus sedes reales, sino que también se van a unir entre ellos en una denominada Santa Alianza, lamentablemente bendecida por el Papa en ese momento, por eso se llama Santa Alianza, y el primero que va a reclamar apoyo para recuperar colonias rebeldes va a ser Fernando VII. Señores, yo soy uno de los más perjudicados, gran parte de mis colonias se han rebelado, por lo tanto hay que recuperarlas militarmente. ¿Quién me ayuda? Y lo ayudaron con 20.000 soldados capacitados en guerras europeas, con gran armamento, y que van a venir y van a recuperar lo que nosotros conocemos como Colombia, como Venezuela, van a recuperar México, recuperan los españoles Chile. Entonces el único territorio que va quedando libre y realmente sosteniendo las ideas ya de independencia va a ser la zona nuestra, del Río de la Plata o del ex Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces estamos frente a dificultades que van a ser tan graves que un joven director supremo como es Carlos María de Alvear, un jovencito de 25, 26 años, lo que nosotros diríamos uno de los jóvenes que asistieron a algunas de estas fiestas, por relacionarlo con la actualidad, en ese momento era director supremo y está tan asustado que manda una misión diplomática a Gran Bretaña. Fue detenido, digamos, o el embajador inglés en Río de Janeiro lo detuvo y lo hizo entrar en razones. Pero este director supremo suplicaba la protección de Gran Bretaña y aún ser colonia de Gran Bretaña antes que caer ante la vengativa respuesta de los españoles, porque los españoles venían, y realmente lo hicieron, a degollar a cuanto rebelde hubiera. Interesantísimo, verdaderamente. Vamos a hacer una pausa, yo diría que vamos a pasar una pequeña pausa, Rubén, y vamos a ya meternos en lo que fue el Congreso de Tucumán. De acuerdo. Cómo se realizó los objetivos. Claro. Vamos entonces a esta pequeña pausa, señor director. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Cooperativa de Agua de la Falda. Nuevas obras 2020. Calle Menke, cambio de cañería, vereda oeste y este. La primera etapa concluida consistió en el reemplazo de 100 metros de cañerías, conectando el abastecimiento de agua de esa cuadra a la red de Avenida Edem. La antigua cañería de más de 50 años era de hierro galvanizado de media y de 1 pulgada, la que fue reemplazada por una de material PAD de 63 milímetros. Sumamos esta obra al mantenimiento diario de toda la red para que más vecinos de la zona tengan mayor presión de agua.
la cooperativa de agua más cerca tuyo. Nuevo Stile, salón de belleza, peluquería, maquillaje para novias, quinceañeras, egresadas, manicuría, depilación, masoterapia, cursos y talleres. Nuevo Stile, salón de belleza, Sina Sina, 1180, Barrio La Higuerita, Villa Giardino. Amelio Ortiz, autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Pagar tus tasas municipales ahora es mucho más fácil. La Municipalidad de Huerta Grande se renovó. Ahora los cedulones pueden pagarse de manera online, por teléfono y también por WhatsApp. Te comunicás con nosotros, te enviamos el cedulón por mail o por WhatsApp y podés abonarlo en nuestra caja municipal, en los lugares habilitados o por teléfono, con tu tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Envíanos un WhatsApp al 3548 549416 o al 3548 549418, de lunes a viernes de 7 a 13:30 horas. Nunca fue tan fácil estar al día con tus impuestos. La Municipalidad de La Falda te recuerda que hasta el 31 de julio sigue en vigencia el Plan de Regularización de Deudas Municipal, el que te permitirá ponerte al día con tus obligaciones atrasadas con la quita de hasta el 100% de intereses y financiaciones hasta en 36 cuotas. Acércate a Mesa de Entradas del municipio de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Plan de Regularización de Deudas Municipal. La Falda, Ciudad Serrana. Bien, continuamos entonces con esta interesantísima charla. Mucho no vamos a preguntar, Rubén, queremos escucharte nomás. Pero decimos que llegamos al Congreso de Tucumán. ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuál era el objetivo? ¿Había un lema? Todos compartían que había que declarar la independencia. Bueno, ya hablaste algo de eso, pero claro, en este momento, cerca del 9 de julio, ¿qué pasaba? Exactamente, nosotros estamos recordando, y era muy tradicional en el tiempo que había clases, hacer murales con la casita de Tucumán. Uno dice Declaración de Independencia y se imagina la casita de Tucumán. En realidad tenemos que decir que por qué se eligió la ciudad de San Miguel de Tucumán. En principio porque ciertas provincias del interior pidieron de que no estuviera en Buenos Aires, porque gran parte de los gobiernos habían estado siempre en Buenos Aires y desde allí se centralizaba la política, la toma de decisiones. Más o menos ocurre más o menos igual. No ha cambiado algunas cosas. En historia se ven cambios y continuidades. Algunas continuidades las tenemos. También las provincias del Alto Perú, la actual Bolivia, decían queremos un lugar más cercano a nosotros y que además sea más... Y tercera cosa, tenía que ser una ciudad que también tuviese una capacidad de acogimiento en lo que hace la cantidad de casas, de algunas casas religiosas, conventos, que tuvieron que ofrecer alojamiento. En realidad no todos participaron porque hay un detalle que se está trabajando desde hace algunos años atrás, recordándolo, porque tenemos que decirlo, la historiografía porteña, cuando decimos historiografía estamos refiriendo a la cantidad de historiadores de Buenos Aires, intentan, o no digo que con mala fe, pero si lo olvidamos o si no lo mencionamos mejor,
El 29 de junio de 1815, un famoso caudillo uruguayo diríamos hoy, oriental, José Gervasio de Artigas, que es el héroe uruguayo, él había convocado a una reunión de gente de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, como para hacer realmente algo así como un congreso de los llamados pueblos libres, que se reunió en Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay. Pero que además no solamente declaraban una independencia, sino que además intentaban en lo posible de hacer reformas sociales, lo cual es muy importante. Por ejemplo, dar tierras a aquellos que realmente querían trabajarlo. Tierras que de pronto eran de latifundistas españoles o de gente que no las trabajaban. Bueno, quien va a trabajarlas, lo que llamaríamos nosotros una reforma agraria. Entonces, no centralizar en Buenos Aires todas las decisiones, sino que se busque una ciudad alternativa. Por eso es que, curiosamente, en el Congreso de Tucumán, en 1816, que comenzó un 24 de marzo, justamente un 24 de marzo de 1816, comienza en Tucumán el Congreso y no participan ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni la Banda Oriental. Pero estaban invitados. Estaban invitados, sí. Pero no... un observador, una suerte de observador que había estado en esa reunión de Congreso de Pueblos Libres, Salguero, que era un cordobés y amigo de Artigas, intentó convencerlo de llevarlo, pero no querían realmente hacer dos declaraciones de independencia. Ellos se mantuvieron firmes y por eso no firman la declaración de independencia que nosotros conocemos en Tucumán. Y vos me preguntabas por los objetivos. Claro. ¿Cuál era la convocatoria? Claro, ¿para qué se reunían? Claro. Para hacer turismo evidentemente no, porque realmente costaba mucho, era las distancias, uno tiene que imaginar, tardaban aproximadamente un mes y medio, y si de pronto debían cruzar algún río y no había los suficientes pontones o puentes, y si estaba crecido, y bueno, había que esperar que hubiese bajante para poder cruzar. Entonces estamos hablando de una realidad distinta. Hay zonas del país que todavía tienen algunas dificultades de comunicación y de transporte, imagínense en aquel momento. Entonces, los objetivos fundamentales fueron, primero, declarar la independencia. Segundo, discutir o decidir qué forma de gobierno, lo cual eso va a llevar años enteros de discusión y de enfrentamiento. Tercero, un tema que también es actual, reforzar las caídas económicas o la crisis económica existente, porque realmente las arcas económicas estaban realmente muy deterioradas. Cuarta cosa, lograr el reconocimiento de potencias, porque pensemos que, ubiquemos el planiferio, por favor, y si ubicamos desde lo que a veces tenemos la mirada a veces muy puesta en los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, algunos países de Asia tipo Japón, China, Unión Soviética, Rusia. Sí. Nosotros estamos en la parte final de América del Sur. Había un autor que decía, a este país no se viene, a este país se llega, como diciendo, hay que bajarse del barco porque no vas a ir más allá. Entonces, realmente lograr el reconocimiento, de decir, bueno, vamos a hacer, como dice el himno, una nueva y gloriosa nación, pero alguien tenía que reconocernos, y especialmente se esperaba que Gran Bretaña nos reconociera, que hacía un doble juego, decía apoyar la Santa Alianza, y en realidad lo hacía, pero por otro lado, subterráneamente nos vendía armas para luchar contra los españoles. O sea, Gran Bretaña siempre ha tenido un doble juego diplomático, político, comercial muy, muy notable. Y otro de los objetivos quizás fundamentales, quisiera recordar, decir que quizás pudo haber sido la necesidad quizás de reorganizar el país y tratar de buscar una suerte de consenso, cosas que a veces no era muy fácil, porque va a haber
en el Congreso de Tucumán disímiles posiciones. Así es que los objetivos eran eso. Ahora, si los lograron... pero estamos en eso, han pasado 200 años nomás. Claro, no. Rubén, nos faltarán unos 500, pero... claro, por ahí vamos. ¿Dónde aparece la palabra Argentina? ¿Desde cuándo Argentina es Argentina? No, la palabra Argentina es una palabra ya del siglo XVI, del 1500 y algo, porque también proviene del latín argentum, que significa plata. Se creía, como habían encontrado, digamos, oro en México, mucho oro y plata en Colombia y en Perú, decían, bueno, si seguimos hacia el sur, evidentemente vamos a encontrar mucho más. Y los pueblos originarios con mucha inteligencia decían, no, vayan yendo, que van a encontrar plata. Y en realidad vinieron expediciones antes de don Pedro de Mendoza, antes de Jerónimo Luis de Cabrera, buscando el famoso Argentum. Por eso tenemos un río de la plata. Claro. Y en realidad no teníamos ni plata ni... Claro, pero porque ya en toda la literatura uno siente hablar del virreinato del Río de la Plata, no se nombra nunca Argentina. Es que así quedó. Estos eran las llamadas tierras del plata, que en realidad no había plata. Sí había filones de oro en la zona de, algunos dicen, de Calamuchita, en San Luis, algunos dicen por aquí, por esta zona. Conocemos un barrio nuestro aquí en La Falda como Molino de Oro, que habría algunas, pero en muy escasa cantidad. Nada que ver con el Cerro de Potosí, que allí sí, muchísimos pueblos aborígenes descendientes de los incas murieron a millones, y por eso, a miles, y por eso es que después tuvieron que venir digamos, esclavos negros a hacer el trabajo. En los socavones. Exacto. Rubén, a tu criterio, ¿quiénes serían, si tuvieras que nombrar algunas figuras claves y fundamentales y que te inspiran? Sí, yo diría que, y antes de eso, si me permites algo, creo que me olvidé que en la Declaración de la Independencia, cuando se declara el 9 de julio de 1816, en la frase, en el acta de Declaración de la Independencia, en el original que se ha perdido, pero que hay copias muy buenas, dice algo que es muy importante, que se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y eso es muy importante, porque indica la vocación americana. Nosotros que estamos libres queremos declarar la independencia por ustedes que están oprimidos. Es una suerte de acto de fe, de esperanza, y eso es muy importante. Y una mirada continentalista. Una mirada continental, exactamente, una mirada continental. No hay duda que, además, el 21 de julio le van a agregar, y ojalá fuese vigente todavía hoy, no solamente libres e independientes de Fernando VII, sus sucesores, la metrópoli, o sea, España, etcétera, etcétera. El 21 de julio le van a agregar y de toda otra dominación extranjera. Ojalá nos valiera para nosotros hoy en día también. Claro, recordemos también que el mundo imperialista, o sea, las naciones imperialistas se peleaban por todos estos territorios, ¿no? Comienzan Inglaterra, Francia, España. Sí, comienzan a tener valor y van a tener valor después de 1850. Los asiáticos, alguna vez leí que los asiáticos no valoraban estas nuevas tierras, porque sí tenían la capacidad de conquistar, y los ejércitos y las naves, ni hablar. Sin embargo, no valoraban esto de ir a las tierras desconocidas. Prefirieron quedarse ahí. Y vos me has preguntado sobre figuras especiales. Yo quisiera nombrar a 4. Por supuesto que hay muchas, pero yo quisiera nombrar a 3 de ellas que hicieron en la fuerza militar. San Martín, por supuesto, porque San Martín, si bien influyó sobre el Congreso Militar, él quería cruzar la cordillera de los Andes, que era su gran plan y el arriesgado y el que va a dar mucho éxito, pero quería hacerlo en nombre de un ejército libertador, que vaya a liberar, no hacerlo en nombre de un país dependiente todavía. Nombrar también a Martín Miguel de Güemes, que allá en la zona del norte, con su guerra de guerrillas, detuvo muchísimas veces el intento de invasión española.
y nombrar a una mujer muy importante, y en ella todas las mujeres, muchas de ellas desconocidas y que se está realmente trabajando en archivos, a una de ellas como Juana Zurduy de Padilla, que realmente pusieron el cuerpo, y cuando digo esto digo realmente el cuerpo, de luchar al frente de las tropas, ya no como las niñas que cuidaban o que cosían una bandera, no, realmente mujeres que hacían el trabajo. Y por último quisiera nombrar a 200 años de su muerte, que no pudimos recordarlo por este tema de la pandemia, o lo recordamos en forma virtual, a Manuel Belgrano. Él no solamente tenía una posición que había vuelto de Europa al ver que había monarquías en este momento que ya estaban restauradas en Europa, sino que él proponía una monarquía incaica, pero una monarquía moderada al estilo constitucional con ciertos límites. Y yo quisiera señalar de Belgrano no solamente su espíritu de sacrificio, todo lo que hizo, lo empobrecido y enfermo que estaba, sino yo quisiera decir esto, que ojalá nosotros al final de nuestra vida no tengamos que decir, como él, al final de su vida, ¡ay, patria mía! Bien, este final realmente es parte del hoy. El ¡ay, patria mía! Lo hemos reiterado en forma permanente. Y vuelvo otra vez al inicio de esta charla. Decías patria y decías el germen más natural, y esto significa el habitante natural de la tierra. Hay una marcada incoherencia, porque precisamente ese habitante natural de la tierra es el que hemos soslayado y discriminado a lo largo de la historia. Sí, indudablemente. Aquí en Córdoba encontramos descendientes de comechingones, pero en un plazo de 100 años fueron exterminados. Yo mismo soy descendiente de afroamericanos. Todos mi sangre tengo sangre negra. Entonces, tenemos que decirlo. Esto no implica rechazar a la inmigración de fines del siglo XIX, italianos y españoles que llegaron, pero sí revalorizar a aquel habitante nuestro, muchas veces olvidado, muchas veces pobre, muchas veces despreciado, y que son realmente los que hacen patria. Y hoy forman parte de la postal todavía de nuestro país en cuanto a sus reivindicaciones. Exacto. Profesor, realmente le agradecemos su visita y el que nos haya desarmado bastante como siempre. No, de ninguna manera. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces.